Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor. Disculpen el retraso. Vamos a empezar el tema que nos corresponde de hormonas córticos suprarrenales, la hiperfunción y la hipofunción. Vamos a tocar los temas que son más importantes. Realmente hay muchos diagnósticos dentro de las hormonas córticos suprarrenales, pero los que más frecuentemente se ven en la práctica clínica es los que voy a tocar ahora. ¿Ya? La siguiente. Bueno, esta es una imagen para recordar el eje hipotálamo hipófiso y el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, ¿ya? La contrarregulación positiva y negativa, ¿no? Que esto ya lo han visto en fisiología. Y la otra imagen es las glándulas suprarrenales y también con algunas glándulas ectópicas, que usualmente se presentan como paragangliomas o tumores ectópicos, ¿no? Que también pueden presentar secreción hormonal, ¿no? Como catecolaminas, en el caso de los paragangliomas. Siguiente. Bueno, esto es un recordar para que podamos entender toda la sintomatología que vamos a ver. Las capas histológicas que se presentan acá, ¿no? Tenemos la glándula suprarrenal, la cápsula en amarillo, y dentro de esa cápsula vamos a encontrar la corteza y la médula. La médula en el centro y la corteza, ¿no?, más inmediato superior. La corteza, el 90% es mesodermo, produce hormonas esteroideas y se divide en tres. La zona glomerular, ¿no? 15%, se secretan mineralocorticoides principalmente. Y lo más importante acá es ver el estímulo que genera que se produzca en estos mineralocorticoides. La aldosterona se secreta a partir de la angiotensina 2 y el exceso de vitamina K, la hiperpotasemia, ¿no? Y se regulan también el equilibrio hidroelectrolítico. La zona fascicular, el 80%, principalmente se secreta cortisol y andrógenos en un pequeño porcentaje, y se estimula, el estímulo importante acá es la ACTH. Al igual que la zona reticular, ¿no?, que también el estímulo es la ACTH, y se secretan andrógenos, dihidroepiandrógenos y androstenediona y pequeñas cantidades de glucocorticoides, ¿no? Y la médula es el 10% de la glándula suprarrenal y deriva de la cresta neural. Son neuronas modificadas y liberan catecolaminas, ¿sí? Siguiente. Esto es para que vean la formación de los esteroides a partir de colesterol, ¿ya? De acuerdo a esto, vamos a tener las hormonas que se van a producir. Si va a la zona glomerular, eso se va a formar la aldosterona, en la zona fascicular el cortisol, y en la zona reticular androstenediona, ¿no? Si ven acá los estímulos ACTH para la zona fascicular y la reticular, cortisol y androstenediona. Esto es importante en las patologías que vamos a ver, porque el ACTH, ¿no?, va a hacer, cuando hagamos afectación del ACTH, vamos a ver por qué unos pacientes tienen una característica y otros otras características. Y lo otro es esta metirapona, es un medicamento que se usa para inhibir la 21-beta-hidroxilasa, que se va a ver más adelante en el síndrome de Cushing, ¿ya? Es uno de los últimos tratamientos que se está dando para evitar esa conversión, ¿no?, de cortisol y aldosterona, ¿no? Siguiente. Los glucocorticoides, esto es para ver el ciclo, ¿no? La estimulación en el hipotálamo de la liberación de la corticoliberina a partir del estrés, que puede ser físico o mental. En caso de
la cólera, las frustraciones, la ansiedad, el pánico, eso estimulan secreción de hormona corticoliberina, y así como el estrés físico, como cirugías, traumas, infecciones y el dolor. Esto es para ver el ritmo circadiano también de la liberación de cortisol. Principalmente empieza a partir de las 11 de la noche, siendo un pico máximo a las 8 de la mañana. Por eso, cuando se hacen las pruebas, se piden estas determinaciones, ¿no? Que 8 de la mañana en ayunas, o de acuerdo a algunos test que queramos encontrar algún tipo de relación con las hormonas contrarreguladoras, ¿no? El cortisol bajo crea una retroalimentación negativa disminuida, ¿no? Entonces, el punto acá es para ver esto después de la corticoliberina. La siguiente hormona en producirse es la CTH. Pero la CTH no se produce solamente ella, se produce juntamente con la promielocordina, que también va a derivar la hormona estimulante melanocitos, la beta endorfina y la beta lipohormona, ¿no? Entonces, esto vamos a tenerlo en cuenta para cuando tengamos que ver el tipo de patologías. En el caso de la afectación de los corticoides, los glucocorticoides, cuando se va a afectar a la glándula suprarrenal, ¿por qué vamos a encontrar que el paciente va a tener esa característica de tener la coloración oscura o la tinción que tienen los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, principalmente? Igual que en el caso de la enfermedad de Cushing, el paciente también, ¿no?, tiene esa coloración debido a eso, ¿no? El cortisol se transporta en sangre en 75% con la transcortina y la albúmina el 15% y libre el 10%. Siguiente. Estos efectos de los glucocorticoides es para que los tengan en cuenta. Los glóbulos rojos tienen poco efecto sobre la eritropoyesis y la concentración de la hemoglobina. Inhiben a fosfolipasa 2, importante en acción inflamatoria. Tejido conjuntivo, inhiben un exceso de fibroblastos, adelgazamiento de la piel, formación de estrías, mala cicatrización. Por eso cuando veamos la enfermedad de Cushing vamos a encontrar las famosas estrías vinosas. El metabolismo intermedio aumenta el metabolismo hepático de glucosa, aumentan el metabolismo periférico de glucosa también, aumentan la lipólisis de ácido graso y glicerol, metabolismo de calcio, reducen la absorción intestinal, ¿no? Inducen el estado de hiperparatiroidismo secundario, aumentan la excreción urinaria de calcio. Por eso que muchos de los pacientes con enfermedad de Cushing van a presentar esta característica de las fracturas patológicas y también hipercalcemia. La hipercalcemia va a generar litiasis urinarias, ¿no? El sistema nervioso central puede producir euforia, irritabilidad, apatía y depresión, ¿no? Muchos pacientes tienden a hacer enfermedades psiquiátricas por el exceso de corticoides, de glucocorticoides principalmente. Aumenta la tasa de filtración glomerular renal y la función cardiovascular, aumenta la expresión de receptores de catecolaminas, ¿no? Por eso que aumentan el gasto cardíaco y aumentan el tono vascular periférico. Y en hueso igualito aumentan la resorción ósea con el mayor riesgo de fracturas patológicas. Siguiente. Mineralocorticoides. Como dijimos, el estímulo principal es la angiotensina 2 y las altas concentraciones de potasio. Esto es para ver cómo se va a producir. Cuando tenemos el gasto cardíaco bajo, presiones bajas a nivel renal, el sistema renina, a través de la célula yuxtaglomerular, se va a producir renina para activar la angiotensina 1 y a nivel de la parte vascular del pulmón se va a activar angiotensina 2. Y eso es el principal vasoconstrictor que existe en el cuerpo. Y eso va a generar también el aumento de la hipertensión arterial cuando vemos el caso de hiperaldosteronismo. La función de la aldosterona aumenta la reabsorción
tubular renal de sodio y secreción de potasio. Aumenta la presión arterial. Entonces, como el sodio que está en la luz tubular el tracto, en la parte del túbulo de la luz tubular de la parte del riñón, lo que hace la aldosterona, ¿no? Mete el sodio que está en la luz tubular, lo mete al intersticio a partir de los canales de sodio, y a través de esos rayitos son bombas sodio-potasio. Entra sodio en relación de 3 y potasio sale en relación de 2, ¿no? Esa es la función de la aldosterona, y eso es lo que vamos a ver para entender la parte del hiperaldosteronismo cuando lo tengamos que ver. Siguiente. Bien. Insuficiencia suprarrenal por deficiencia de la producción de glándulas suprarrenales, de la suprarrenal. Siguiente. Esto es para ver los tipos de insuficiencia suprarrenal y cómo es que presenta las características clínicas que tiene cada paciente. En el primer caso vemos la insuficiencia suprarrenal primaria. La glándula adrenal se ve afectada, entonces vamos a tener el cortisol disminuido, la aldosterona disminuida y los andrógenos también disminuidos. La afectación va a estar en la glándula. Entonces, como veíamos en la anterior lámina, había la afectación a nivel de la glándula adrenal. Teníamos que la hipófisis iba a secretar mayor ACTH para tratar de compensar el cortisol disminuido, y es ahí donde esa liberación también va a generar que la hormona, la corticoliberina, también se eleve. Entonces, ese aumento va a generar que la ACTH siga produciéndose como promielocordina. Entonces, el paciente va a tener mayor estimulación de la glándula, de la hormona estimulante de melanocitos, y por eso que el paciente en la enfermedad de Addison va a tener esa coloración oscura de los pliegues de las manos, de la cara y de las mucosas. En la secundaria no va a haber esta característica, sino va a ser un paciente un poquito va a ser un poco más de tendencia a ser más clara su piel, ¿no? Va a haber coloración negruzca debido a que la ACTH va a estar disminuida, igual que el cortisol, porque el problema va a estar a nivel de la hipófisis. Y en la terciaria, la afectación va a estar a nivel de hipotálamo, algún tumor o alguna lesión del hipotálamo que esté generando el problema, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a tener los valores de cortisol, andrógenos y la aldosterona. La aldosterona, y a nivel, en la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria, la aldosterona no va a estar normal, no se va a ver afectada, ¿ya? Porque principalmente es el problema de la CTH, es la que va a generar el problema, ¿no? A nivel de la insuficiencia suprarrenal primaria. Siguiente. Bueno, eso es para ver las causas. Ya, anteriormente en la insuficiencia suprarrenal primaria, hace mucho tiempo, la primera causa era la adenoides infecciosa, con la tuberculosis, micosis. Ahora es la adrenalitis autoinmune, en el 80-90% de los países desarrollados. El resto, causas congénitas, adenotomía bilateral, infiltración tumoral, hemorragia adrenal bilateral y insuficiencia suprarrenal secundaria, tumores hipofisiarios, tumores de la región hipotálamo hipofisiaria, hipófisis linfocítica, exceso de glucocorticoides previo, apoplejía hipofisiaria, síndrome Chihan, ¿no? Que también afectan hipófisis, infiltración hipofisiaria por tuberculosis, sarcoidosis, granulomatosis. Traumatismo craneal también puede generar insuficiencia suprarrenal secundaria. Siguiente. Los síntomas, como vemos acá, dependen, como les decía, de si
de la ubicación de la lesión del sistema, del eje, ¿no? Entonces, lo más frecuente y son síntomas inespecíficos para los tres tipos, son inespecíficos. ¿Ya? Todos presentan debilidad, cansancio, fatiga, anorexia, náusea, vómito, constipación, dolor abdominal, diarrea, ¿no? Con esos porcentajes de frecuencia. Deseo de sal, ¿no? Ya, dolor muscular en articulaciones, signos, pérdida de peso, hiperpigmentación en insuficiencia renal primaria, hipotensión, eso de cortisol, que es el que regula tanto la presión como también los receptores adrenérgicos, también ayuda a que las catecolaminas se adhieran a su receptor, ¿no? Y si estaba, disminuye también la asociación de las catecolaminas a sus receptores. Vitiligo, calcificación auricular. En laboratorio lo característico es esto, la hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia, ¿no? Y eso como lo vimos por la resorción ósea y por el efecto de la aldosterona. Azoemia, anemia, eosinofilia. Y lo característico entre la adrenal primaria y la adrenal secundaria, la insuficiencia, como le digo, la hiperpigmentación. En la adrenal primaria va a estar presente, en la secundaria ausente, hipercalemia en la primaria, porque se va a afectar también la glándula suprarrenal, ¿no? La producción de aldosterona también. En la adrenal va a estar ausente, en la hiponatremia presente, la acidosis metabólica sí va a haber, ¿no? Hipotensión va a haber, pérdida de vello también va a haber, ¿no? Vitiligo, alopecia, todo en la insuficiencia suprarrenal primaria. En la secundaria más raramente. La ACTH va a estar elevada y la ACTH va a estar baja en la secundaria, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es parecido al que ya hemos visto, ¿no? Esto es para que vean con mayor detenimiento. Ya cuando la hormona corticoliberina se secreta y forma la promilocortina con sus derivados ACTH, MSH, ¿no? Entonces el cortisol se eleva y comienza a producir todas esas características de ahí, ¿no? Y lo otro es el aumento de la pigmentación de la piel, ¿no? Y la beta-endorfina, que también es otra hormona que se deriva de la promilocortina, también va, al estar aumentada, al ser se aumenta ahí, pero como no hay receptor, también el dolor va a estar, el número de dolor va a estar más disminuido, ¿no? Siguiente. Ya, esto es para ver la clínica. Como le decía, los síntomas son muy inespecíficos. Ya, astenia, debilidad progresiva, hipoglicemia, pérdida de peso, molestias gastrointestinales. Eso lo vamos a ver en todas las insuficiencias suprarrenales. La diferencia va a ser acá, en la primaria vamos a ver afectación del tejido glomerular, va a haber hipoaldosteronismo con pérdida de sodio, hiperpotasemia, hipotensión ortostática, acidosis metabólica y la hiperpigmentación mucocutánea alrededor de los labios, áreas de presión, pliegues cutáneas y pérdidas de vello. Mientras que en la secundaria no va a haber esa característica de la hiperpigmentación, no hay disminución del volumen de deshidratación, porque ahí no va a haber afectación, en la secundaria no hay afectación de la glándula, ¿no? Que es el centro de producción de los corticoides y los mineralocorticoides, así como los andrógenos, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es una paciente con una insuficiencia suprarrenal primaria. Ahí pueden ver en su cara la coloración oscura que presenta. Igual en las mucosas, en la cavidad oral, tienen esas pigmentaciones oscuras. En los pliegues se ponen muy, muy oscuros. Y en algunos casos puede haber vitiligo también. Siguiente.
Una de las complicaciones que se presenta en estos insuficiencias suprarrenales es la crisis suprarrenal, ¿no? Que es una emergencia realmente que se tiene que manejar a tiempo. Va a producir problemas de hipotensión, fiebre, náuseas, vómitos y polidicsia, ¿no? Por la hipotensión que se produce. Fiebre, deshidratación, náuseas, vómitos, ¿no? Acidosis metabólica puede presentarse. Factores de riesgo en los pacientes con edad avanzada, antecedente previo de crisis, comorbilidades autoinmunes, asma, DCBs, adherencia al manejo. Los pacientes que no dejan el tratamiento pueden desencadenar esta crisis, ¿no? Los pacientes que han sido operados de los tumores que producen esto, también cuando dejan el tratamiento van a desencadenar estas crisis. Las cirugías mayores, infecciones, todo lo que lleva mayor estrés al cuerpo va a generar que se desencadenen estas crisis suprarrenales. Siguiente. Esto es para ver el diagnóstico, ¿no? Cómo generamos el diagnóstico. Se divide en dos partes. Uno es demostrar que el cortisol está disminuido, y eso es lo que vamos a hacer al inicio con un cortisol plasmático entre las 8 y 9 de la mañana. ¿Ya? De acuerdo a las determinaciones que tengamos, cuando es menos de 3.5, el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal no se va a dar, y cuando está más de 18 se descarta. El cortisol es un valor normal para, ¿no?, la persona. Cuando se encuentra entre 3.5 y 18 es un valor indeterminado, y eso me obliga a generar a establecer el sitio de la afectación, ¿no? Entonces yo tendría que ver una prueba de estimulación con ACTH, que es la prueba de gold estándar para diagnóstico, ¿ya?, de estas insuficiencias secundarias principalmente. Si vemos que el cortisol a los 30, 60 minutos aumenta a más de 18, se descarta la insuficiencia suprarrenal, y si el cortisol no aumenta o está en menos de 16, tiene insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? En el caso de que tengamos ya el cortisol menos de 3.5, vamos a medir el ACTH, y si es menor de 16, tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria, perdón, una insuficiencia suprarrenal secundaria, y si es mayor de 100, una insuficiencia suprarrenal primaria. Siguiente. Este es igual al anterior que ya vimos. Siguiente. Ya. Cuando hagamos el diagnóstico de estos pacientes hay que tener en consideración estos mecanismos, ya que también van a influenciar en los valores. En la parte del sistema endocrino hay muchos inconvenientes para la hora de hacer los diagnósticos, debido a que hay alimentos, hay fármacos, hay enfermedades y hay otro tipo de causas que pueden alterar los valores de los resultados, ¿no? En el caso, por ejemplo, el cortisol falsamente disminuido puede ser por disminución de la hormona transportadora, ¿no?, del glucocorticoide. En el caso de la enfermedad hepática, el hipotiroidismo, la sepsis, ¿no?, pueden dar falsamente disminuido el cortisol. El incremento de las pérdidas ¿no?, de las hormonas transportadoras, como el síndrome nefrótico, puede haber también falsamente disminuido, y el aumento de la síntesis de estas hormonas transportadoras, como en el embarazo, en el uso de anticonceptivos orales, el hipertiroidismo, también puede dar que el cortisol esté falsamente aumentado, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta estas cosas cuando hagamos las pruebas diagnósticas. Siguiente. Esto es más o menos lo que vimos hace rato ya. Dosamos cortisol en la mañana y vemos los valores. Si es menos de 5 microgramos por cilitro, tenemos una especificidad de 99%. Si es menor de 10,
la sensibilidad disminuye. Por eso que los valores son muy, muy pequeños, entre 3.5 y 5, ¿no? En cambio, si, como dice acá, menos de 3 y 5 microgramos por decilitro tiene una especificidad del 100% para el diagnóstico, ¿no? Igual lo que vimos en el anterior, ¿no? En estos casos, algunas guías en otros países recomiendan hacer primero la prueba de cosnitropin, que es un análogo parecido a la CTH. Es una CTH sintética, mientras que la CTH que se da en estos reactivos, muchos son de origen animal, vienen derivados de origen animal. No, por eso que en algunos países utilizan esto, el cositropin, que es un análogo de la CTH. Pero para efecto diagnóstico cumple lo mismo. El enfoque es eso, ¿no? Primero, confirmar el hipocortisolismo, localizar el problema de acuerdo a la CTH e identificar la etiología de acuerdo al resultado de la CTH. Siguiente. De acuerdo a los resultados que tengamos, ¿no? Vamos a tener tipo de insuficiencia, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Ese es un cuadro donde se resume todo lo que se ha visto anteriormente, ¿no? Hiperpigmentación, elevación de la CTH con hiperpigmentación, insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? No va a haber en la secundaria y no en la terciaria. Hipotensión y antojo por sal va a haber en la primaria y no en la secundaria, ni en la terciaria. Al igual que la hiponatremia, la hipercalemia y la acidosis metabólica. Siguiente. Bueno, el tratamiento es reponer principalmente lo que hace las hormonas que están en déficit, ¿no? Los glucocorticoides, hidrocortisona es el medicamento que tenemos acá en el Perú más próximo a la parte hormonal deficitaria, ¿no? En otros países tienen otros medicamentos, como la fluorocortisona, que sí tiene esas características tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Acá damos dosis de 15 a 30 miligramos por día, ¿no? Y en los mineralocorticoides, la fluorocortisona, dosis de 0.025 a 0.1 miligramos. Y los andrógenos de dihidroepiandrosterona, eso en las pacientes o en los pacientes jóvenes, ¿no? Para aumentar la densidad y la libido también. Entonces, esto va a ir acompañado de una mejoría del bienestar, del peso, ¿no? La presión arterial, el sodio y el potasio, ¿no? Reponiendo las hormonas, esto va a recuperar sus valores normales, ¿no? Entonces, en el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Siguiente. Después de un tratamiento, la imagen de la izquierda era la paciente con Addison y ahora ya post-tratamiento, color natural, ¿no? Siguiente. Síndrome de Cushing. Esto es por exceso de hormonas, ¿no? Por exceso de hormonas corticoides. Siguiente. ¿No? El síndrome de Cushing es un conjunto de síntomas diversos debido a un exceso crónico de glucocorticoides, ¿no? De acuerdo a la etiología, va a ser un Cushing exógeno o iatrogénico, que es cuando nosotros administramos corticoides a los pacientes. Y un Cushing endógeno es cuando el organismo va produciendo sus hormonas, ¿no? Dependiendo del tipo de hormona, como la CTH, ¿no? Va a ser, si la CTH es dependiente, ¿no? Va a ser dos causas, de la propia glándula, un adenoma de la propia hipófisis, una enfermedad de Cushing, ¿no? Hipofisiario, y una enfermedad de Cushing ectópico, ¿no?
un tumor lejano a la hipófisis y lejano también a la glándula suprarrenal. Y el Cushing suprarrenal, que es el Cushing con ACTH independiente, ¿no? Entonces, la causa del Cushing, de enfermedad de Cushing, el 65 a 70% son microadenomas, productores de ACTH, ¿no? Que genera, al elevar la ACTH también van a elevar el cortisol, ¿no? El Cushing ectópico, tumores extrahipoficiarios, productores de CTH, como el carcinoma bronquial, 50%, los tumores carcinoides de pulmón, intestino y páncreas, ¿no? Son cánceres que producen hormonas similares a la CTH y con el consiguiente efecto, ¿no?, de elevar el cortisol. Y el Cushing suprarrenal es la misma glándula, ¿no?, que es la que estimula la producción de cortisol, ¿no? La CTH va a estar suprimida por efecto de contrarregulación. Aquí encontramos la adenomas el 75% de los casos y carcinoma el 25% de los casos. Siguiente. Las manifestaciones clínicas, como vimos al inicio, los efectos de los glucocorticoides, ganancia de peso en 90%, irregularidades menstruales en las mujeres, hirsutismo, alteraciones psíquicas, debilidad muscular, obesidad, plétora facial, fase de luna llena, hipertensión, estrías rojas venosas, alteraciones del metabolismo, diabetes, intolerancia a la glucosa, osteoporosis, nefrolitiasis. Esto por el efecto del cortisol sobre el hueso, ¿no? Hace resorción ósea y va el calcio a los riñones y produce nefrolitiasis. Las estrías rojo venoso secundaria a la disminución de los osteoblastos, a la disminución de las fibroblastos en la piel, ¿no? Por eso se agrieta en la piel, ¿no? Y ya, la siguiente. Ahí vemos en los pacientes con la obesidad y el aumento del volumen abdominal. Vemos también ahí las lesiones equimóticas que presenta en los miembros superiores, en el tronco, las estrías venosas también. En la imagen inferior de la derecha vemos el hirsutismo, ¿no? En algunos, y arriba edema de miembros inferiores. Siguiente. Esto es para ver la probabilidad de que un paciente con los síntomas que hemos visto tenga mayor grado de diagnóstico, ¿no? Entonces, cuanto más piel delgada, equimosis, obesidad central, plétora facial, ¿no?, más es la posibilidad diagnóstica de este paciente, ¿no? Porque los demás son signos muy inespecíficos, síntomas muy inespecíficos, pero lo que sí se ve en la piel delgada, la equimosis, la obesidad central, la plétora facial, generalmente eso lo vemos en paciente con Cushing, no en otras patologías. ¿Ya? Siguiente. Igual acá. Ya, siguiente. Ya. El diagnóstico, igual que la insuficiencia, tiene dos etapas. Primero tenemos que ver el hipercortisolismo, ¿no? Entonces pedimos las pruebas de cortisol en orina, cortisoluria 24 horas. Ya, si vemos, lo normal es que sea menos de 50, si está elevado, ya tenemos una prueba diagnóstica. Los otros son pruebas más complejas que se tienen que hacer con el paciente hospitalizado. Prueba de supresión con dexametasona, ¿no? Supresión nocturna. Se le da una dosis de 1 gramo de dexametasona en las 11 de la noche y se toma un control 8 de la mañana. ¿Ya? Si está por encima de ese valor, es positivo.
El test de prueba larga, el test de líder, consiste en dar varias dosis durante 2 días, cada cierto horario de dexametasona, y al segundo día hacer control del cortisol, ¿no? Que debe estar elevado, ¿no? Y otras pruebas como el cortisol sérico nocturno, el test de líder, son pruebas más engorrosas, pero que tienen buena especificidad para el diagnóstico. Entonces, lo que tenemos que corroborar es que el cortisol esté elevado. Una vez que corroboramos que el cortisol esté elevado, vamos a la diagnóstico etiológico. Vamos a ver dónde está la afectación. Siguiente. Entonces, si hacemos la prueba de determinación de ACTH, si vemos que está suprimida, vamos a tener que es un tumor propio de la glándula suprarrenal que está produciendo ACTH independiente, tiene la ACTH independiente. Entonces, la afectación va a estar en la glándula suprarrenal. Pero si tenemos una ACTH elevada, ¿no? Vamos a tener que es un Cushing dependiente de ACTH. Entonces, la lesión va a estar a nivel hipófisis. Y si queremos tener si tenemos una determinación de ACTH indeterminada, podemos hacer el test de hormona liberada de corticotropina. Si es positiva, si responde, ¿no? Si se eleva la ACTH, es porque la afectación está en hipotálamo, ¿no? Entonces sería una terciaria. Y si es negativo, igual, la afectación está a nivel de la glándula suprarrenal, ya que se bloquea por contrarregulación, hipófisis y hipotálamo. Entonces, esto es importante, por eso les ponía la imagen del eje para determinar dónde está la lesión, de acuerdo a los determinantes de ACTH y cortisol. Siguiente. Y esto es lo que vamos a encontrar en los resultados, ¿no? Normalmente deberíamos encontrar CTH en valores normales, el cortisol con la prueba de dar corticoide, ¿no? Dosis pequeña de corticoide debería disminuir, y cuando damos dosis altas también debería disminuir. Pero cuando encontramos un adenoma adrenal, ¿no? Entonces la ACTH va a estar suprimida o disminuida, porque la afectación, ya cuando tenemos el cortisol elevado, entonces por contrarregulación la ACTH va a disminuir y el cortisol va a estar elevado, ¿no? Así con los test de dexametasona. Cuando tenemos una afectación de la glándula de la hipófisis, la ACTH va a estar elevada por la producción que produce. El cortisol, la dexametasona a pequeñas dosis, ¿no? Va a mantener elevado el cortisol. El cortisol no lo va a poder bloquear el efecto de CTH. Entonces, pero si damos grandes dosis de dexametasona, ¿no? Vamos a disminuir ese cortisol. Y lo mismo pasa con la CTH ectópica, ¿no? Cuando tenemos un cáncer de pulmón o un tumor carcinoide en otra parte del cuerpo, la CTH por estimulación va a estar elevado, el cortisol va a estar elevado, y los test de supresión no van a poder bloquear el efecto de la CTH, porque es producto de un tumor periférico, ¿no? Eso va a seguir secretando independientemente del resto de las hormonas contrarreguladoras. Siguiente. Bueno, esto es igual a lo anterior, pero acá vemos la parte inferior, cuando ya hemos visto que la afectación podría ser a nivel secundario o terciario, para definir exactamente cuál es la localización. Si tenemos la duda todavía, existe una prueba que se llama la relación entre
la relación entre el dosaje en el seno petroso inferior y una prueba de sangre periférica. Se hace dosaje de ACTH, ¿no? Canalizando, llegando a esa zona del seno petroso inferior, se canaliza se llega con un catéter y se saca una muestra de esa zona, ¿no? Y se compara con una periférica. Si el valor de esa relación es menor de 2, es ectópico, y si es mayor de 3, es una ACTH a nivel pituitario, ¿no? Entonces, eso nos refuerza un poco más esta lámina. El resto es lo que ya hemos dicho antes. Siguiente. Y el tratamiento va a depender, pues, ¿no?, de la causa que desencadena. En el síndrome de Cushing iatrogénico tenemos que suspender paulatinamente el corticoide que está usando el paciente. No podemos retirar bruscamente el corticoide, mucho más si ya pasaron los 7 a 10 días. Después de ese tiempo el eje se bloquea. Entonces no podemos quitar bruscamente por el riesgo que ya dijimos antes de una crisis suprarrenal. El paciente hace una insuficiencia suprarrenal de rebote y hace toda la sintomatología. Entonces, si es iatrogénico, suspendemos, y si es Cushing endógeno, vamos a ver si es ATH dependiente o ACTH independiente. Si es una enfermedad de Cushing, tenemos que extirpar, como en el gráfico primero de abajo, tenemos que extirpar vía transesfenoidal la glándula hipófisis, que es donde va a estar la lesión. Y si no, en todo caso, radioterapia coadyuvante. En Cushing ectópico tenemos que extirpar el tumor, como está ahí en la tercera imagen del pulmón. Si fuera posible, se saca el tumor de la pulmonar. Y si es en todo caso, Cushing es suprarrenal, tenemos que hacer si es por adenoma, adrenolectomía. Si es por carcinoma, ¿no?, el 25% de los casos hacen metástasis más frecuente en pulmón e hígado. El mitotano es un medicamento que se está usando también para revertir los síntomas que genera el cortisol y la ACTH, ¿no? Es otra opción cuando ya no podemos operar al paciente. Siguiente. Ahora vamos a hablar de hiperaldosteronismo primario, exceso de producción de aldosterona. Decir que el hiperaldosteronismo primario es una de las principales causas de la hipertensión arterial secundaria y de las primeras de hipertensión de causa endocrinológica. Por eso la importancia de este capítulo. Ya, el siguiente. Esto parece un recordaris, ¿no? Cuando tenemos el gasto cardíaco disminuye, se produce hipotensión arterial. A nivel renal se produce la prorenina, que sale a sangre y se forma renina, y luego se junta con el angiotensinógeno para formar angiotensina 1, y luego a nivel pulmonar, el endotelio pulmonar se forma la angiotensina 2. Y este angiotensinógeno 2 es el mayor vasoconstrictor arteriolar, como dijimos temprano, ¿no? Es por donde se forma la causa de que se comience a formar vasoconstricción arteriolar y que aumente la presión arterial. Asimismo, también va a producir que se active el sistema nervioso simpático y también haya síntesis y liberación de hormona antidiurética. Entonces, esto va a generar que se retenga sal y agua, ¿no?, que aumente la volemia y el aumento de la perfusión del aparato yuxtaglomerular con la consiguiente producción de renina
como mecanismo compensador. Eso es el sistema que va a seguir este sistema de angiotensina-aldosterona para producir aldosterona también, ¿no? La segunda, después de la angiotensina 2, va a formar aldosterona y va a producir la reabsorción de sodio, cloro y excreción de potasio y la retención de agua. Con eso va a generar el aumento de la presión arterial por retención de sodio y por retención de agua. Siguiente. Los moduladores de la liberación de aldosterona, como ya dijimos, la hiperpotasemia y la angiotensina 2 son los dos principales mecanismos de que se eleve la aldosterona. Aunque también se ha visto que la hiponatremia y la CTH pueden elevar. Y la hipopotasemia y el péptido natriurético auricular disminuyen su producción. Siguiente. Entonces, el hipertensivo primario incluye un grupo de desórdenes en los cuales existe una producción inapropiadamente elevada de aldosterona autónoma, no suprimible por sobrecarga salina. Corresponde al 5 al 12% de causas de hipertensión arterial. Las causas más frecuentes, adenomas adrenales productores de aldosterona e hiperplasia adrenal idiopática, uni o bilateral. La aldosterona ha sido implicada en la inducción de fibrosis en el corazón, los vasos sanguíneos, el riñón, sobre todo cuando hay una dieta rica en sodio. Cuando veamos el diagnóstico vamos a ver que cuando nosotros damos soluciones salinas o cargas de sodio, la aldosterona tiende a regularse, ¿no? Por eso cuando ya vemos que damos estas cargas y no regula, es porque tenemos una producción de aldosterona ectópica, ¿no? O una producción por una lesión a nivel de la glándula que está produciendo eh, hormona aldosterona ectópica, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha aldosterona en el cuerpo? ¿No? Hay que tener en cuenta que los receptores de mineralocorticoides también encontramos en corazón, cerebro, vasos sanguíneos y colon. Y esto puede provocar efectos negativos con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y también hipertrofia ventricular izquierda. Pero a nivel renal va a producir una excreción de potasio y magnesio, ¿no? Por eso que el paciente hace muchas veces hipocalemias refractarias debido a que el magnesio y el potasio van de la mano. Si baja el magnesio, baja el potasio. Si no se corrige el magnesio, el potasio tampoco va a corregir. También va a haber fibrosis túbulo intersticial, retención de agua y sodio, ¿no? Eso va a ocasionar que se expande el líquido extracelular, ¿no? Y también va a haber vasculopatía por disfunción endotelial, va a haber potenciación de catecolaminas, aumento de especies oxidativas, ¿no? Como los eros, va a haber vasoconstricción y también aumento del volumen plasmático por la retención de sodio y agua. Debido a que la aldosterona tiene receptores en el corazón, también va a provocar hipertrofia, fibrosis miocárdica, también va a producir arritmias ventriculares, fibrilación auricular, aumento de la eyección cardíaca, para tratar de compensar, ¿no?, la hipotensión, generando mayor hipertensión arterial. Siguiente. En el hipertensivo primario, los síntomas son muy inespecíficos. ¿Ya? No, si ustedes ven ahí, hay hipertensión, solo en el 10%, y es una hipertensión refractaria o crónica.
y que la presión sigue elevada a pesar de un buen tratamiento. Entonces, en esos casos hay que tener en cuenta que no necesariamente tiene que haber hipocalemia para pensar en un hiperaldosteronismo primario. Siguiente. Bueno, el diagnóstico tiene tres etapas. Lo más importante acá es la prueba de screening, que ve el cociente de la concentración de aldosterona plasmática sobre la actividad de renina plasmática. Esta relación cuando está elevada, va a darnos pistas para poder pedir pruebas confirmatorias, como las que están acá, ¿no? Estas pruebas confirmatorias nos ayudan a determinar que sí, efectivamente, esta relación es alta por producción anómala de aldosterona. Y después de que confirmamos, tenemos que ver dónde se está produciendo la afectación, ¿no? Entonces, eso sería el tercer punto. Siguiente. Ya, entonces, tras suspender diuréticos, dar suplemento de potasio y dieta en sodio por 14 días, y vemos que persiste el potasio bajo, vamos a hacer esta prueba de screening, ¿ya? Pero como le dije, el potasio puede estar bajo en 20% de los pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos que considerar también, ¿no?, pacientes que son hipertensos con hipocalemia, pacientes con hipertensión severa, pacientes con hipertensión refractaria, pacientes hipertensos jóvenes, menor de 30 años, ¿no? Entonces, incidentalomas adrenales, ellos también van a entrar a este screening. Y se va a pedir relación cociente aldosterona y actividad renina plasmática. Entonces, si tenemos una relación menor de 25, descartamos el hiperaldosteronismo primario. Si la relación está entre 25 y 50, tenemos la sospecha. Y si es mayor de 50 y tenemos aldosterona más de 20, eso es diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Y de ahí vamos a ver las pruebas confirmatorias. Siguiente. Ya, estas son las pruebas confirmatorias que se piden. Las que están circuladas con líneas discontinuas son pruebas buenas. El problema con estas pruebas es que tienen muchos riesgos en los pacientes, especialmente en los pacientes añosos, pacientes hipertensos severos, en insuficiencias renales, en insuficiencias cardíacas, cardiovasculares, porque acá vamos a administrar volúmenes no altos y también vamos a administrar cargas de sodio altas, así como corticoides también en elevadas concentraciones, y eso puede desencadenar algunas complicaciones. Entonces, de todos estas cuatro pruebas confirmatorias, el test de supresión con captopril es el que tiene menos efectos colaterales y el que más se está usando en la actualidad, ¿no? Administrando captopril 25 a 50 miligramos vía oral, se ve que si la disminución es menos de 30% o la actividad renina plasmática mayor de 200, se confirma el diagnóstico. Siguiente. Ya. Esto es igual, otro enfoque de las últimas revisiones que han hecho de hiperaldosteronismo primario. Hacemos las pruebas de dosaje renina-aldosterona y la relación, ¿no? En el hiperparatidonismo primario vamos a encontrar disminuida la renina, elevada la aldosterona y la relación aldosterona-renina mayor de 20. ¿No? Y si el test de supresión sale positivo, es un hiperparatidonismo primario. Y ahí tendríamos que ya ver la prueba confirmatoria, ¿no?, con una tomografía o resonancia de la glándula suprarrenal. Si hay lesión,
tenemos un adenoma o un carcinoma, y si no hay lesión, ¿no? Vamos a tener que canalizar la vena adrenal para ver la concentración de aldosterona a ese nivel, ¿no? Entonces, tenemos también otras alteraciones. En el caso de que la renina esté disminuida y la aldosterona disminuida, eso va a ser un pseudo aldosteronismo primario, ¿no? Eso es, encontramos enfermedades que pueden producir elevación de los mineralocorticoides, pero no necesariamente a valores tan elevados, ¿no? Que no modifican el eje. Entonces tenemos ahí el síndrome de Cushing, el déficit de 11 beta, ¿no? O HSD, síndrome de Liddle, mineralocorticoides exógenos, ¿no? Y en el caso de que la renina esté elevada y la aldosterona elevada y la relación aldosterona-renina es menor de 10, un hiperaldosteronismo, ¿no? Secundario, ¿no? Estos secundarios son por enfermedades crónicas generalmente, o si no, en algunos casos por tubulopatías como el Bartter o el Gitelman, o un tumor secretor de renina que es raro, pero sí se presenta en algunos casos. Siguiente. Tratamiento, tenemos que la adrenalectomía laparoscópica, en el caso de la adenoma unilateral producto de la aldosterona, y en el caso de la hiperplasia adrenal idiopática, tenemos que dar antagonista del receptor de mineralocorticoides. Espironolactona o epleronona, ¿no? Son medicamentos que van a disminuir los efectos de la aldosterona. El problema acá es que la espironolactona tiene efectos colaterales, entre ellos ginecomastia dolorosas, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y en relación a la epleronona, tiene menos efectos colaterales, pero tiene menor potencia que la espironolactona. Siguiente. Ya. Feocromocitoma por exceso de hormonas catecolaminas. Siguiente. Ya, el feocromocitoma es un tumor derivado de células cromafinas del sistema nervioso simpático. Puede ser de la médula suprarrenal o de los ganglios simpáticos, parasimpáticos, los famosos paragangliomas. El 85% son feocromocitomas de la glándula suprarrenal y el 15% paragangliomas o ectópicos. Lo más frecuente es en mujeres en la cuarta y quinta década de la vida, ¿no? Siguiente. El cuadro clínico se basa en estas 5 H's, ¿no? La hipertensión arterial, hiperhidrosis, hipermetabolismo, hiperglucemia y la cefalea. Estas 5 H's son prácticamente los síntomas que va a presentar estos pacientes con feocromocitoma. En algunos casos va a ir asociado a sudoración, palpitaciones, ¿no? Presión cerca del tumor, por la presión cerca del tumor, por estrés, por ejercicio, por la micción, anestesia, o sea, cosas que van a producir estimulación del tumor, ¿no? Eso me va a provocar unas crisis, ¿no? Por ejemplo, las caídas sobre el tumor, golpes sobre el tumor, ¿no? Eso va a generar estas crisis. Lo característico también es la hipertensión prolongada, que es resistente a tratamiento. Y muchas veces estas hipertensiones son no continuas, ¿no? Muchas veces son paroxísticas. En algunos momentos las presiones se disparan valores muy altos, 240 sobre 120, ¿no? Pero son por momentos, digamos, por pulsos de la producción hormonal, ¿no? En otros síntomas son arritmias, anginas, infarto agudo de miocardio, hipertermia, estreñimiento, lívido, reticulares,
¿no? Todo esto secundario a la afectación de sistemas adrenérgicos, ¿no? Y lo otro característico de esto es que la regla de los 10, el 10% son extraadrenales, ¿no? El 10% son malignos, el 10% son múltiples o bilaterales y el 10% tiene calcificaciones y el 10% afecta a niños, ¿ya? Entonces son más frecuentes en adultos, mujeres principalmente, entre 40 y 50 años. Siguiente. La prueba de tamizaje se basa en esto, metanefrinas libres en plasma y metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas. Anteriormente se pedía en dosaje de ácido vanilvandálico, ¿no? Ácido vanilvandálico, y que es la última degradación de las catecolaminas. Lo que pasaba con estos ácidos es que se afectaban mucho por varias circunstancias y a veces generaba falsos positivos. Entonces se decidió que las metanefrinas eran las sustancias que no se podían modificar o que no tenían alguna alteración durante su metabolismo en relación con otras circunstancias, ¿no? Medicamentos, otras cosas más que podían modificar, ¿no? Su producción. Entonces, las metanefrinas libres en plasma tienen una sensibilidad del 99 y una especificidad del 89%, ¿no? Mientras que las metanefrinas en orina, 90% de sensibilidad y 98% de especificidad. ¿Mm? Son valores muy altos. Ahora, ¿cómo yo detecto falsos positivos? Tengo que hacer la prueba de supresión clonidina. Es un antihipertensivo, se da 300 microgramos por 300 microgramos por cada 70 kilos y se evalúa en 3 horas. Si no se suprime las metanefrinas, ¿no? Es positivo. Si no se suprime al menos 40%, es positivo, ¿ya? Entonces, la clonidina en un paciente normal va a suprimir, ¿no? Las metanefrinas, pero en el caso del feocromocitoma no lo va a suprimir, ¿ya? Y eso me va a marcar la pauta de que tengamos una producción ectópica de metanefrinas. Siguiente. Bueno, como les decía, estos son algunas situaciones que pueden alterar el diagnóstico de los marcadores del feocromocitoma, ¿no? Que un paciente esté en supino, esté de pie, el tipo de dieta, como vemos la cafeína, la vainilla, el té negro, los huevos, nicotinamida, ¿no? Todo eso también va a afectar algunos valores, ¿no? Por eso se tiene que hacer dietas previas a esto, a la toma de los exámenes, ¿no? Medicamentos, ahí también aparecen, ¿no? Hay ciertos medicamentos que van a producir también alteración, ¿no? En el dosaje de las metanefrinas. Por eso se pide que se hagan una buena dieta, se suspenden medicamentos previos, ¿no? Una semana previos a esto. Ya, entonces, lo otro es que cuando se pida el dosaje de metanefrinas en orina, también se pida creatinina sérica, ¿no? Para que se haga una correlación en el momento de la depuración. Ahora, valores mayor de 2 veces el rango superior de normalidad es un valor diagnóstico. Aumentos concomitantes en 2 o más metabolitos también es positivo, ¿no? Cuando hay valores limítrofes, ¿no? Se sugiere repetir el test y con mejores condiciones que las que se tomaron en ese momento, ¿no? Se dice que cuando las metanefrinas son mayores que las catecolaminas, estamos ante un paraganglioma, y cuando las metanefrinas son menores que las catecolaminas, tenemos un falso positivo. Tenemos que volver a tomar la prueba. Siguiente.
El diagnóstico, vamos a tener tomografía, gamografía, ostroscan, medicina nuclear. Esto es, como ven en las imágenes, tenemos la tomografía en la imagen AB, donde se encuentra un feocromocitoma a nivel de la glándula suprarrenal. Y si ustedes ven abajo en el ostroscan, la gamografía con MIBI, tienen varios puntitos negros que son extensiones de enfermedad, que son para gangliomas también, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estemos pensando, de acuerdo a los resultados que hemos obtenido en los AGs de metanefrina, vamos a solicitar, ¿no?, los exámenes que necesitamos. Siguiente. Otro punto que hay que ver en los feocromocitomas es que forman parte de otras enfermedades, ¿no?, como la neoplasia endocrina múltiple, el tipo 2A, 2B. Y también hay que tener en cuenta que la genética también influye bastante en el tipo de presentación de los feocromocitomas, ¿no? Entonces, ahora se están haciendo mapeos genéticos para determinar no solamente dónde está la lesión, sino cómo se relaciona con otras enfermedades. Por ejemplo, el feocromocitoma y los paragangliomas se ven asociados a cáncer de tiroides. Cuando se encuentra un cáncer de tiroides, estamos obligados a solicitar pruebas para feocromocitoma. Van asociados. Igual, cuando se encuentran problemas de von Hippel-Lindau, también se pide estudios para feocromocitoma, ¿no? Igual la neurofibromatosis tipo 1 también va asociado a, ¿no?, feocromocitomas y gangliomas. Siguiente. Bueno, estas cuatro enfermedades son las que más frecuente vamos a ver en la práctica clínica. Un poco engorroso la parte diagnóstica, pero lo más importante para este curso es que ustedes vean la parte de los síntomas, los signos y síntomas que tiene cada enfermedad y dónde está ubicada la lesión. En base a eso se va a dar el tratamiento también y se va a poder manejar a los pacientes a tiempo, evitar que se compliquen, ¿no? ¿Alguna duda? Parece que no hay preguntas, doctor. Bueno, de este capítulo me han pedido 3 preguntas, ¿ya? Así que, bueno, ya las hemos mandado y suelten su examen. Bueno, doctores, buenas noches. Nos estamos viendo entonces si no hay preguntas. Buenas noches, doctor. Nos vemos hasta la próxima partida. Ya.